Ya tuvimos una charla sobre ella que dio la semana, una compañera mía de izquierda, pero bueno, voy a hacer un poquitín, centrarme un poco en lo que afecta a las mujeres. Vamos a ver, esta reforma del mercado laboral de la democracia popular es una más dentro de la ofensiva neoliberal que hay desde hace varios años en nuestro país. Lo primero que encontramos es que en la ley de igualdad de mujeres y hombres, en el artículo 42, se le dice al gobierno, y voy a leer textualmente, dice que las políticas de empleo tienen que contener como uno de sus objetivos prioritarios aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Pues bien, ya partimos de que este artículo que nosotros, cuando se elaboró esta ley, si bien hubiese sido otra ley, no hubiese llegado otros artículos, otros contenidos, ya que está en blanco. Ya partimos de ahí de que se hace la regla y aprueba un real decreto en el que no respeta los principios elementales de igualdad. ¿En qué no nos respeta? Si vamos a lo que hace con los despidos, lo primero, aparece el despido libre. El segundo, el despido por causa objetiva. El despido por causa objetiva se generaliza. Un despido por causa objetiva que lo que hace es darle al empresario la facultad de despedir cuando quiera. Las causas de despido, ya el Partido Socialista en su reforma del año 2010 ya puso la primera piedra de esta reforma. Mucho que ellos ahora digan que no, pues ha sido así. Y ahora mismo el trabajador no tiene posibilidades de defenderse ante esto, porque como una empresa nos diga que no tiene ventas suficientes y que han disminuido, que hoy día todas las empresas tienen una disminución de las ventas, te puede despedir. Pero es que además te puede despedir y te puede echar a la calle con 20 días de salario trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Antes había un tope de 24, ahora ya hay un tope de 22. Después, el artículo 56, que es el despido procedente, también ha sufrido una variación. Nos pueden echar a la calle y con un despido procedente, y en lugar de ser 45 días de salario trabajado con un máximo de 42 mensualidades, hablamos ya de 33 días y con un máximo de 24 mensualidades. Con lo cual, trabajadores que han estado trabajando muchos años, yo os puedo contar miles de personas en toda España y aquí en Asturias, muchos trabajadores con 25 y 30 años de antigüedad se están yendo a la calle ya en este último mes con 4 niños. Entonces, imaginémonos que además no hay salario de tramitación, desaparecieron. Ahora mismo no tenemos salario de tramitación y además hay un contrato que ese es el que es para nosotras, que es el contrato que es para empresas, y luego para nosotros nos afecta a nosotros, para empresas con menos de 50 trabajadores y que tienen un periodo de prueba de un año. Y en ese año te pueden echar a la calle y vas sin indemnización y sin ningún tipo de causa. Es un despido libre, claro. Y ese es el que principalmente afecta a las mujeres, porque las mujeres, y hay estudios, están trabajando en empresas principalmente de menos de 50 trabajadores. Entonces, nos vamos a encontrar con un contrato que nos va a tener un año trabajando y al año nos vamos a ir a la calle sin nada. Además, el empresario puede bajar los horarios, cambiarnos de turnos, hacer todo tipo de cambios en nuestro trabajo, en nuestro contrato de trabajo, y no podemos hacer nada porque la ley lo protege. ¿Qué puede hacer para ser práctica? La movilidad geográfica, pues nos puede cambiar. De hecho, hoy he tenido un asunto así en mi despacho. Te puede cambiar una empresa, por ejemplo, el Fitness First, te puede cambiar de estar trabajando en Gijón y te dice, yo te voy a despedir porque no puedes trabajar en Gijón, pero si quieres te puedo mandar a otro centro de trabajo de España. ¿Qué pasa con una mujer con un niño pequeño o con niños? No puede desplazarse a trabajar a otro centro de trabajo, porque tiene que trabajar en el que está, donde está su familia. Con lo cual, el empresario lo puede hacer sin más. Anteriormente eso era, no se podía hacer. No podías cambiar a un trabajador que estuviese asignado a un centro de trabajo porque sí, ahora mismo lo puede hacer. Y volvemos a estar perjudicadas las mujeres, que somos, por desgracia, en este país, las que nos ocupamos de nuestros hijos y de trabajar y de hacer las labores domésticas. Aunque cada vez estamos luchando porque no haya desigualdad, es real y existe. Y entonces vamos a estar perjudicadas en los demás. Negociaciones colectivas, es lo mismo. En una negociación colectiva siempre se trataba de
de negociar algo a favor de las mujeres. Siempre la igualdad en las contrataciones, que no hubiese discriminación, pues ahora mismo en las negociaciones colectivas tampoco los trabajadores van a tener palabra, porque siempre el empresario se puede descolgar cuando quiere y puede hacer lo que quiere. Lo mismo estamos hablando también cuando existe un ERE de extinción. Tampoco se puede hacer nada porque la autoridad laboral va a informar y el empresario va a poder hacer también lo que quiera. Y también otro contrato que nos afecta directamente a las mujeres es el contrato a tiempo parcial. Pues el contrato a tiempo parcial, hasta la reforma, no se podían realizar horas extraordinarias. Ahora mismo el empresario te puede obligar a hacerlas. Con lo cual, si existe un 76% de contratos de tiempo parcial que son solamente de mujeres, nos vamos a encontrar con que una mujer que tiene un contrato de tiempo parcial porque su vida personal así se lo exige, va a estar supeditada a que el empresario le diga, pues tienes que venir por la tarde a tal hora, y va a tener que ir, y va a tener que faltar al trabajo, y entonces vamos a la otra parte de la reforma, que además por faltar 9 días durante 2 meses, también te pueden despedir. Con lo cual, compañeras, estamos muy protegidas con esta reforma. Y además, las bonificaciones son irrisorias. Por contratar a mujeres existen unas bonificaciones entre 100 y 300 euros anuales a la mes, con lo cual la bonificación es que no sé ni para qué la pongo. Y además, el empresario que contrate a mujeres jóvenes entre 16 y 30 años tiene una bonificación a la seguridad social, pero es cuando son trabajos que la mujer esté subrepresentada. Hablamos de trabajos precarios. Bueno, pues ahí tiene una bonificación a la seguridad social, si los contrata. Y la bonificación es que le da el primer año 1.100 euros, el segundo año 1.200 euros y el tercer año 1.300 euros. Con lo cual, lo que se trata es de que la mujer trabaje a tiempo parcial de manera precaria y trabaje en trabajos precarios. O sea, nosotros no vamos a poder acceder a lo que es personas licenciadas o con carreras profesionales, no van a poder acceder al puesto que les corresponde, porque además también puede la calificación profesional. Tú tienes un puesto en la empresa y aunque tú tengas un grado superior, te puede cambiar de categoría profesional sin tampoco poder discutírselo. Eso tampoco se puede hacer ahora. Hasta ahora discutías eso porque no te puede cambiar de la clasificación que tienes, era la que tenías, y tenías un puesto de trabajo en función de esa clasificación. También desaparece. Y luego, la conciliación de la vida laboral y familiar, pues bien, la deducción por maternidad también desaparece. Los 100 euros que se le daba a la empresa por contratar a la mujer, que es que accediese a su puesto de trabajo antes de los 2 años después de haber tenido el permiso de haber sido madre, desaparece. El permiso por lactancia ahora es diferente. Antes lo podía disfrutar el papá y la mamá, ahora lo puede disfrutar o el papá o la mamá. Y tiene que ser diario. Y además, si tú escoges tu permiso de lactancia a una hora determinada, si la empresa por causas económicas, organizativas, o sea, porque quiera, porque las causas, vuelvo a repetir, las puede decir cuando quiera, porque así lo recoge el propio artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, también te puede obligar a que esa hora de lactancia sea cuando ellos quieran. Y la reducción de jornada para cuidar a hijos menores de 8 años, más de lo mismo. Ahora mismo, tú podrías acumular, si necesitabas una tarde y coger esa reducción de jornada para un día a la semana determinado, una tarde, ahora tiene que ser día a día. Tu reducción es diaria, no puedes acumular la reducción de jornada para nada. Y decir que el 96,8% de trabajadores que trabajan a tiempo parcial para cuidar a los menores o familiares a cargo son mujeres. Entonces, creo que no tengo mucho más que deciros de que la reforma laboral no trata de avanzar hacia la igualdad salarial, no trata de avanzar hacia la igualdad de la mujer en el trabajo, y lo que estábamos haciendo es un paso de atrás que yo me atrevería a decir que desde hace más de 40 años atrás que estaríamos así. No creo que no me equivoco mucho más. Y sin más, ya creo que no